Por favor, quiero invitar al ingeniero Carlos Lozada aquí adelante para que pueda hablar con ustedes y pueda hacer la inauguración respectiva de este evento. Por favor, un fuerte aplauso para el ingeniero Carlos Lozada Contreras. Bien, buenos días con todos. Aló. Aló. Ya. Buenos días con todos. En primer lugar quisiera darles la bienvenida a todos ustedes a este tercer Expo Convial 2017. Sabemos que en nuestro país tenemos un gran reto en infraestructura vial. Conocemos que la brecha en infraestructura bordea los 160.000 millones de dólares y solamente 60.000 millones de dólares es la brecha solamente en el componente vial. Tenemos conocimiento de que, si bien es cierto, el país ha venido creciendo en los últimos 15 años en forma sostenida, tenemos unos recursos limitados para poder asignar para poder atender toda la demanda de infraestructura vial. Los sectores transportes y comunicaciones tiene aproximadamente 2.500 millones de dólares anuales para poder cerrar la brecha. Por lo tanto, tardaríamos algo más de 20 años para poder cubrir la brecha en infraestructura vial. Esto nos muestra la gran meta, el gran reto que tenemos como país, el esfuerzo que tenemos que desplegar para poder ir cerrando la brecha entre la oferta y la demanda en el tema de infraestructura vial. Y yo creo que este esfuerzo del sector privado, conjuntamente con el sector estatal, en ir difundiendo el conocimiento, en ir mostrando los avances que está haciendo cada uno de los sectores por su lado, es un gesto de reconocimiento. Yo destaco la labor de la entidad organizadora en poder, en estos 3 días, poder mostrar cuáles son las acciones, cuáles son el plan de trabajo, cuál es la visión de futuro que tiene cada uno de los sectores, tanto desde el enfoque privado como el enfoque público estatal, en ir, digamos, ofertando buenos niveles de servicio, en ir mostrando, digamos, al usuario, ¿no?, de que cuenta con infraestructura, ya sea portuaria, aeroportuaria, ferroviaria, vial, digamos, que se van cerrando las brechas y se van ofertando infraestructura vial con buenos niveles de servicio, con buenos estándares, con buenas calidades en la construcción, y eso es, digamos, una muestra del avance que tenemos como país también. Ya estamos pasando de la visión de infraestructura, que es entendible cuando un país está en desarrollo. Lo primero que tiene que cubrir es cerrar su brecha, sobre todo la conectividad, conectarse entre todas las zonas pobladas como país, articularse entre ellas, es lo primero que tiene uno que mirar como país. Y eso es mirar la infraestructura, pero una vez que ya tenemos una red articulada, integrada, ya miramos el otro componente, que es servicios. Por lo tanto, la infraestructura con servicios es lo que llamamos la logística de transportes. Y ese ya es un gran paso, porque ya miramos, digamos, ya una visión multimodal, ¿no?, integrada, articulada, y eso ya es, digamos, estamos en ese nivel en el cual nuestro país ya está mirando la infraestructura más servicios. Y eso es lo que llamamos logística de transportes, que lo voy a mostrar más adelante. Por eso yo destaco finalmente el gran esfuerzo del comité organizador en poder cubrir en estos 3 días todos los temas, que son amplios, temas tecnológicos, temas de mostrar, digamos, toda la cartera de proyectos que tiene el Estado, mostrar, digamos, toda la capacidad de respuesta que puede tener el sector privado, y también la capacidad de lo que llamamos toda la parte de innovación tecnológica también. Yo agradezco su presencia y quisiera terminar declarando inaugurado este evento, ¿no?, y espero que sea, digamos, que esté a la altura de las expectativas de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, ingeniero Lozada. Muy bien, en todo caso, damos por iniciado el evento y vamos a empezar rápidamente ya con la primera ponencia del día. En esta sala vamos a hablar, el ingeniero que está presente, el ingeniero Lozada, va a realizar su exposición llamada Visión de Desarrollo del Transporte Vial en el Perú. Así que, por favor, nuevamente un fuerte aplauso para el ingeniero Lozada, quien va a iniciar las ponencias del día.
Bien, gracias. En primer lugar, quisiera nuevamente agradecer a los organizadores por permitir participar de este foro, ¿no?, de importancia, y sobre todo poder darnos el espacio para poder mostrar todo el esfuerzo que viene haciendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el tema de cubrir la brecha de infraestructura y sobre todo mostrar la visión de desarrollo de infraestructura vial. Vamos a pasar a la siguiente. He estructurado la presentación en 7 ítems que nos estamos mostrando: visión país, la logística de transporte, que es un elemento fundamental, la integración modal, que estamos en ese proceso de integración de todos los modos, la problemática de la carretera central como un elemento clave en la logística del país, el fenómeno del niño costero, que es algo que ha sucedido este año, en los primeros meses de este año, el plan de reconstrucción y algunos ejemplos de las intervenciones, y culminaré con un pequeño video de cómo fue la intervención de un caso puntual de un fenómeno del niño en el país, en la zona norte del Perú. La siguiente. Empezamos con el primer punto, visión país. La siguiente, por favor. Acá les quiero mostrar, como lo comenté, el país en los últimos 15 años ha crecido en forma sostenida con una tasa del PBI en el orden del 5% en promedio, muy por encima de los estándares, de los niveles de otros países. Tuvimos una caída en el año 2009 por efecto de la economía mundial, como todo es conocimiento, pero sin embargo, en promedio el país ha crecido. Ha crecido en los últimos 15 años, y esto ha generado que el Producto Bruto Interno, que lo vemos en la parte inferior, si bien teníamos en el 2000 el PBI, que es el Producto Bruto Interno del país, que es la riqueza que genera el país, estaba en el orden de los 50.000 millones de dólares, pasamos en el año 2006 a estar en el orden de los 100.000 millones de dólares, y actualmente estamos en 200.000. Prácticamente hemos cuadriplicado el Producto Bruto Interno del año 2000 a la fecha, y hemos duplicado respecto al año 2006. Eso nos muestra que el país ha generado mayor riqueza, hemos crecido como la economía del país. Y esto ha generado también un efecto en los distintos pliegos del Estado, los distintos estados del Estado, como el Ministerio de Transporte, que es un ministerio, ¿no?, de todos los ministerios que tenemos en el país. También vemos que los recursos asignados al sector también han ido creciendo en forma sostenida, ¿no? En el año 2000, el PIA, que es el presupuesto inicial de apertura del Ministerio de Transportes, estaba en el orden de 2.500 millones de soles. En el año 2010 ya bordeábamos los 6.000 millones, 2016 ya estábamos cerca de los 11.000 millones, y para el 2018 vamos a llegar casi a los 12.000 millones de soles, el presupuesto asignado para poder cubrir la brecha en infraestructura. De estos 12.000 millones, aproximadamente 2.500 millones de dólares son destinados para inversión pública, o sea, para hacer obras, para cerrar brechas. Por lo tanto, sigamos. Esto nos permitió poder enfocar cuál es la estrategia para poder cubrir la brecha. Si la brecha, de acuerdo a los cálculos de AFIN, estamos en el orden de los 160.000 millones de dólares y solamente 60.000 corresponde al sector transportes, tendríamos, como lo dije, más de 20 años para poder cerrar esa brecha, porque tenemos una asignación presupuestal de 2.500 millones de dólares anuales y tenemos una brecha de 60.000, o sea, necesitamos más de 20 años para poder cubrir. Esto nos obligó en el año 2010 a elaborar un master plan, un plan maestro, que nos permita poder priorizar las inversiones para poder cubrir esta brecha, en forma, digamos, que nos permita exactamente ver cómo medir cuáles son los impactos, ¿no?, cómo vamos midiendo el cierre de la brecha en la infraestructura. Ahora bien, ¿qué tenemos como instrumentos de gestión para poder viabilizar los proyectos en el país? Tenemos 3 mecanismos. Tenemos el mecanismo de la obra pública, que todos conocemos, ¿no?, la ley de contrataciones. Tenemos el sistema del INVIERTE-PE, que es un sistema de inversión pública. Luego tenemos las APPs, que es otro esquema de gestión, que es una asociación pública-privada, ¿no?, a través de concesiones. Y tenemos en transportes, a partir de este año, el otro mecanismo, que es las obras por impuestos, que también es otro modelo de gestión para poder
realizar las inversiones en el país. Entonces tenemos estos tres instrumentos de gestión: obras públicas, las APPs, que son las concesiones, y las obras por impuestos, las OXI que conocemos. A partir del 2010, cuando se elaboró el portafolio de proyectos a través de este master plan, que es el plan de desarrollo de los servicios logísticos, se hizo una cartera de proyectos en todos los modos. Tenemos en una cartera 53 iniciativas públicas y privadas, las APPs, ya sea, puede ser una iniciativa privada como una iniciativa estatal, pero son APPs, son concesiones. Tenemos 53 proyectos que suman aproximadamente 27.000 millones de dólares de inversión comprometidas, de los cuales para estos 2 próximos años tenemos una cartera de 11 proyectos priorizados con una inversión comprometida de 3.700 millones de dólares. En el cuadro de la derecha mostramos más o menos el resumen de las inversiones comprometidas. Tenemos 13 concesiones viales en curso que suman más o menos 5.000 millones. Tenemos 6 concesiones ferroviarias, el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, está en la línea 3 y 4 del metro, tenemos el famoso tren de cercanías, están dentro de estas 6 concesiones ferroviarias que suman 17.000 millones de dólares comprometidos como inversión. Luego tenemos concesiones aéreas, son 2, 6 concesiones acuáticas, 2 concesiones con sistemas ITS, que son sistemas inteligente de transportes, que es algo que lo voy a mencionar más adelante, y tenemos una cartera de telecomunicaciones, que son 24 concesiones en telecomunicaciones por 1.260 millones de dólares. Todo este conjunto, hablamos de bordeando los 27.000 millones de dólares que están como cartera de proyectos para poder cerrar esa brecha de infraestructura en el país. Sigamos. Voy a mostrar rápidamente cuáles son los proyectos que están en marcha, que están próximos a la entrega al sector privado en concesión. Tenemos la longitudinal tramo 4, que es un tramo que empieza en Huancayo a Ayacucho, Bancay. Es una concesión vial que aproximadamente se debe dar la adjudicación de la buena probablemente en el último trimestre del próximo año. Tenemos iniciativas privadas, el anillo vial periférico, que es un proyecto logístico que busca que la carga que viene en camiones no ingrese a la zona urbana en el país, sino que vaya por un anillo y vaya directamente al puerto. Tenemos la autopista del norte, que es cerrar, digamos, todo el esfuerzo que está haciendo el Estado en que la Panamericana esté a doble calzada, o sea, sea autopista, y esta iniciativa privada cubre desde Sullana hasta la frontera. Es una inversión de más o menos 2.000 millones de dólares, que es para poder tener a nivel de autopista desde Sullana, en Piura, hasta la frontera con Ecuador. Luego tenemos hacia el sur el tramo que falta, que es desde Ica hasta Arequipa, que es el desvío a Quilca, es un tramo hacia el sur, que igual sumado a la red 4, a la red 5, a la red 6 y la concesión que va desde Quilca hasta Tacna, tendríamos todo el lado sur ya a nivel de doble calzada, o sea, a nivel de autopista. Es una iniciativa privada, también está en formulación, en proinversión, ¿no?, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Luego tenemos proyectos más urbanos de cómo gestionar, digamos, el acceso hacia el puerto del Callao. Todos sabemos que, si bien es cierto, el puerto del Callao moviliza más de 2 millones de contenedores, estos se reflejan aproximadamente en 8.000, 9.000 vehículos diarios que ingresan y salen al puerto. Esto ha generado una externalidad negativa, entonces necesitamos un ordenamiento de la vial en el entorno del acceso al puerto y al aeropuerto del Callao. Esta es una iniciativa que le llaman una conexión central, que en realidad busca que todo el acceso que viene por la carretera central, lado norte, y el eje central, sea, digamos, administrada a través de una concesión vial. Sigamos. Y en el tema ferroviario tenemos ya próximo el famoso Tren Macho, que es el ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Es un proyecto que va a ser un antes y un después en la zona de Junín y Huancavelica. Ya está prácticamente en fase ya de adjudicación, estamos cerrando la versión final del contrato y de acuerdo a la programación esto se debe adjudicar en el primer trimestre del próximo año, 2018, con una inversión aproximadamente de 260 millones de dólares.
Luego tenemos el famoso tren de cercanías, que es una iniciativa estatal, así lo hemos diseñado. Ya está en fase de culminar los términos de referencia, que va a conectar Barranca, Lima, Ica. Es un proyecto bastante ambicioso, de mucha inversión. Lo que se ha determinado es estructurarlo como una iniciativa estatal. O sea, vamos a formular la preinversión, porque sabemos que es un proyecto cofinanciado, estructurar la concesión, y una vez que tengamos el estudio básico, ¿no?, dentro del INVIR-TPE, le encargamos a preinversión para la promoción y para, digamos, la estructuración financiera para la entrega en concesión al sector privado de este megaproyecto. Probablemente en el desarrollo del proyecto se estructure por fases. Yo entiendo que es un proyecto que aproximadamente fácil puede pasar los 15.000 millones de dólares de inversión, sobre todo en la parte urbana, porque este proyecto va a ser de transporte de pasajeros y de carga. Por lo tanto, va a tener que articularse, cuando ingrese a la ciudad de Lima, va a tener que articularse a la red de metros, que también está en desarrollo. Entonces va a ser un proyecto bastante integral. Sigamos. Y bueno, aquí lo que comentaba en el tema también en el tema del desarrollo de las líneas de metro, tenemos la línea 2, que ya está en fase de construcción, tenemos la línea 3 y 4, que la que estáis mostrando en la lámina, son las que están en formulación, en preinversión, por encargo del Ministerio, están en factibilidad. Una vez culminados los estudios de factibilidad, que son los estudios de preinversión de la 3 y la 4, pasaría a la fase de estructuración financiera, para luego pasar a una fase de promoción y luego a la adjudicación al sector privado como una concesión. Sigamos. Quiero hablar un poco de logística de transporte, porque es un tema importante, que es una nueva visión que tenemos como país. En el 2010, como lo mencioné, se elaboró un plan maestro, que se denominó Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transportes. Este plan maestro, lo que se hizo también es elaborar el primer modelo de transporte de carga de mercancías en el país. Y este modelo de transporte de carga de mercancías en el país nos permitió mostrar cómo se mueven los flujos de mercancías en el país. Y nos mostró que principalmente lo que está en anaranjado es que el movimiento de mercancías, ¿no?, cuando hablo de mercancías, son de vocación de exportación e importación, se mueven principalmente, todos desembocan a este eje estructurante que es la Panamericana. Todo el movimiento de comercio exterior del país se gestiona a través de la Panamericana, que es un eje estructurante, y lo cual tiene un gran nodo logístico de exportación, que es el puerto del Callao, que concentra más o menos el 90% de todo el movimiento de mercancías en el país. Y luego tenemos otro punto de salida de comercio exterior, tenemos Paita, que mueve más o menos el 8%, y tenemos Matarani, que está en el orden del 2% de las exportaciones. Entonces, esto nos pudo mostrar que ya en el 2010, en la cual la Panamericana era de una calzada, en gran parte, necesitaba que esta sea a nivel de autopista, por cuanto, como el país venía creciendo, con esos indicadores, con esas tasas de crecimiento del 5 o 6% del PBI, se necesitaba, porque el modelo mostraba de que la Panamericana ya estaba entrando en fase de congestión. Y si eso se iba a agudizar, lo primero que le iba a impactar es en el costo logístico del país. Por eso que se decidió en el 2010 que todas las concesiones incorporen la construcción de las dobles calzadas. Y eso hasta ahora estamos en fase de construcción, ¿no? Hay un buen avance, pero todavía faltan justamente los tramos que mostré. La parte norte, que va de Sullana a la frontera, y la parte sur, que va desde Ica hasta Arequipa. ¿Y qué más? Y mostramos que diariamente el país mueve más o menos 230.000 toneladas de mercancías en el país, y se mueven principalmente por este corredor que está en anaranjado, ¿no? Principalmente se mueve en la Panamericana. Tenemos el IRSA Norte, ¿no?, que conecta hacia Tarapoto, y bueno, ahí hay una intermodalidad con las hidrovías hacia Iquitos. Tenemos el eje central, que es prácticamente la carretera central, y tenemos hacia el lado sur la interoceánica, que es la que conecta la parte interna del país, en el lado sur, con la costa. Digamos.
Y en ese estudio, en ese master plan, también se hizo un mapeo de las cadenas. Se identificaron 57 cadenas logísticas que son las que mueven más o menos el 95% del comercio exterior del país. Y se hizo la trazabilidad, ¿no?, de la cadena de suministro, de cada una de las cadenas. Acá muestro más o menos un esquema en el cual definimos todos los procesos de la cadena de suministro, ¿no?, de una cadena, por decir, el espárrago, el café, el cacao, desde dónde se genera, dónde se consolida, dónde se acopia, por qué modo se transporta, si cada fase del proceso agrega valor o agrega costo a la cadena de suministro. Sigamos. Y esto tiene, digamos, una explicación. ¿Por qué transportes, digamos, entra a ver la parte del comercio exterior? Se dirán, ¿por qué transportes está vinculado al tema de exportaciones, importaciones? Y es una explicación muy fácil. El país, si no reduce el costo logístico de su comercio exterior, digamos, el costo logístico de cada producto que exporta, no va a poder crecer con esa tasa que hemos crecido en los últimos 15 años. O sea, no vamos a ser tan competitivos, porque aquí para poder colocar un producto en un mercado asiático, americano, europeo, compite con otras cadenas. Y por lo tanto, quien es más eficiente, quien tiene menor costo, menor calidad del producto y lo coloca en el menor tiempo, es el que se va a imponer en un mercado. O sea, compite con otras cadenas. Y el problema del país es que el costo logístico, que es principalmente el costo del transporte, que es el flete, es el primer costo que impacta, digamos, en la competitividad del país. Tenemos un alto costo del transporte en el país. Lo voy a mostrar más adelante. En el país, principalmente el costo está en el orden del 34% del porcentaje final de venta de un producto. O sea, quiere decir que el 34% del precio final de venta de un producto es el costo del transporte. Y si nos comparamos con otros países vecinos, están en 20, 15, Europa está en 9, 10. O sea, tenemos un costo muy elevado del flete. Y lo voy a explicar más adelante. Entonces, aquí muestro la cadena del espárrago. Lo muestro porque la cadena del espárrago fue una cadena que fue bloqueada durante el fenómeno del Niño, cuando tuvimos el colapso del puente Virú, en Trujillo. Esta cadena del espárrago se genera principalmente en la zona norte, en Trujillo, y también en la parte sur, en Ica. Y se exporta principalmente por el puerto del Callao, ya sea vía marítima o vía aérea. Pero la zona de producción está en el lado norte y en el lado sur. Cuando tuvimos el colapso del puente Virú, en Trujillo, cortó la cadena del espárrago. Y esto generó que obviamente eso impacte en el comercio exterior. Como teníamos ya el mapeo de la cadena, sabíamos que el espárrago se genera en La Libertad, ahí lo mostramos, en Ica, sabíamos dónde se consolida y cómo se exporta. Aquí mostramos que principalmente el espárrago, las zonas de producción están localizadas en la zona de La Libertad y en la zona de Ica, se consolida en Trujillo y en Chao, y principalmente se sale por el puerto y el aeropuerto del Callao, ¿no? Sale por vía aérea, 58% sale hasta Estados Unidos, que son los principales consumidores, sale también por el puerto del Callao, ¿no?, hacia España, Estados Unidos y Holanda, que son los principales consumidores del espárrago. Como teníamos el mapeo de toda la cadena y con sus costos, pudimos demostrar en su momento, cuando ocurrió el colapso del puente Virú, ¿no?, poder, digamos, en cierta manera, darle los instrumentos a la alta dirección de ir por un fast track, o sea, ir por una exoneración de la ley de contrataciones por emergencia. Teníamos la causal porque el puente había colapsado, pero ir por una exoneración de la ley de contrataciones es un tema delicado, porque cuando uno se exonera de la ley de contrataciones, prácticamente tenemos el órgano de control encima, la auditoría, contraloría, y obviamente hay una cierta resistencia, digamos, de lo que están en la administración de poder ir por ese fast track. Pero lo que evidenciamos, y esto fue un elemento que nos sirvió para, digamos, tomar esa decisión, es que solamente la cadena del espárrago generaba una pérdida de $10 millones diarios en el país.
Teníamos 10 millones de dólares diarios que se perdían por cada día que estaba la Panamericana interrumpida en Trujillo. Y esto permitió, digamos, tomar la decisión de poder ir con ese fast track, porque teníamos los argumentos necesarios para poder demostrar que, si bien es cierto, teníamos la causal de emergencia del colapso, también teníamos toda la información del impacto que genera en la economía del país tener una carretera principal, una carretera arterial colapsada en el país. Sigamos. Y aquí voy, ¿cuál es la visión que tiene Transportes en el tema de los costos logísticos? Como le expliqué, en el país el costo logístico, que lo muestro como un porcentaje del precio final de venta de un producto, está en 34%. O sea, el 34% de un precio final de venta de un producto es el costo del transporte. Si nos comparamos con América Latina, está en el orden del 20%, Chile está en 15%, y si nos comparamos con Asia, Europa o Estados Unidos, ellos están por debajo del 10%. Entonces, esto nos muestra que somos un país que no somos tan competitivos, porque tenemos aún altos costos logísticos, y el principal componente del costo logístico es el transporte, es el flete. Y lo que sucede en el país es que, como no tenemos todavía un sistema de información desarrollado, el transportista que es contratado para poder movilizar una carga desde la zona de producción a la zona del mercado, te cobra el ida y vuelta, que se llama el falso flete. O sea, el transportista se asegura: yo te cobro de ida y de vuelta, porque yo no sé qué carga voy a traer, de repente mi vehículo viene vacío, te cobra también el retorno. Eso genera un sobrecosto a la economía del país, el falso flete. En otros países se tiene un esquema informático de información al usuario, en el cual se llama la bolsa de carga. O sea, el transportista ya sabe qué carga puede traer, inclusive ya puede tener el contrato cerrado antes de llegar al punto de retorno. Este tema se visualiza acá. Por eso es que el sector transportes mira, digamos, apunta a reducir el costo del transporte, porque reduce los tiempos de viaje y reduce los costos de operación vehicular, reduciendo este elemento que genera y que resta competitividad al país. Bien, ahora también estamos mirando lo que es la integración multimodal. O sea, la logística también mira la multimodalidad. Somos un país que tenemos vías, carreteras, tenemos modos ferroviarios, hidroviarios, y lo que buscamos es la intermodalidad, porque para el productor, ¿no?, para el generador de carga, no distingue si es una vía nacional, departamental, vecinal. Lo que busca el productor, que es el generador de carga, es tener unas vías que le permita llegar fácilmente a un mercado o a un punto de exportación. Y no distinguen si es red nacional o es red vecinal. Lo que ellos quieren es una buena oferta de infraestructura. Y obviamente esta parte es importante, porque aquí en nuestro país todo el movimiento de mercancías se mueve en camiones. Prácticamente el 90% del movimiento de mercancías se hace en camiones. Y eso también es un elemento que tiene que ser, digamos, tomado en cuenta, por cuanto el camión no es el sistema más eficiente para movilizar carga, más aún si es carga de mineral. Si tenemos masa crítica, el principal modo de transporte de masa crítica homogénea es el modo ferroviario. Pero sin embargo, solamente movilizamos el 4% a través de un ferrocarril. Somos un país que, en vez de evolucionar en el tema ferroviario como otros países, hemos involucionado. Y eso también es un factor que genera un sobrecosto en la cadena de suministro del país. Digamos. Igualmente, a raíz de este Master Plan del 2010, se desarrolló el primer plan de desarrollo ferroviario en el país. No teníamos un plan ferroviario, se elaboró en el 2014, y este Master Plan, este plan de desarrollo ferroviario mostró más o menos cuál sería el esquema de gestión para la zona de la zona de Lima, la zona urbana, y asociado al punto de exportación, que es el puerto y el aeropuerto del país. Es un esquema en el cual teníamos la red básica del metro, que son 6 líneas que ya conocemos, y teníamos también los trenes de cercanías,
¿no? Tanto norte, sur y este, pero a través de unas puertas de entrada que no son más que estaciones intermodales de transferencia. O sea, uno puede venir desde Barranca, como somos una ciudad que le llamamos ciudad-puerto, y tenemos en la periferia, ¿no? Tanto tenemos Huacho, tenemos Barranca, tenemos Cañete, Ica, que son ciudades dormitorio, porque muchos viven en la zona de la periferia, pero trabajan en el centro, en la capital. Entonces hay un flujo muy importante de viajes que se genera hacia el sur, hacia el norte, que se mueven en lo que conocemos ahora los hoyos, que se salen cada 5 minutos. Como tenemos una demanda ya consolidada, el mejor sistema de poder movilizar, digamos, este flujo de viajes es a través de un tren de cercanías. O sea, ya se cae de maduro, digamos, un tren de cercanías para el lado sur. Por eso es que el esquema de gestión dado que es difícil que un tren de cercanías cruce la ciudad, porque ya está consolidada, lo que se diagramó es tener puertas de entrada, que son grandes estaciones intermodales, en la cual uno viene con un tren de cercanías a una estación y haces el cambio modal y tomas tu línea de metro y te vas por la ciudad. Entonces ese es el esquema de gestión que se planteó en este plan de desarrollo ferroviario. Igualmente, aquí mostramos todo el esquema. Tenemos las 6 líneas de metro, tenemos en amarillo que este es el segundo anillo vial de la ciudad, que se requiere en la ciudad, que tiene sentido, que tiene lógica. Tenemos el primer anillo, que tenemos evitamiento, que es un anillo que ya dejó de ser una circunvalación, porque ya prácticamente ha sido tomada por la ciudad, donde no solamente mueve carga, sino mueve carga, transporte urbano, transporte privado. Este segundo anillo, que está en amarillo, que es el anillo vial periférico, tiene esa vocación logística. Es que todos los camiones que van hacia el puerto no tienen por qué entrar a la ciudad, sino que tienen que circundarla y llegar al puerto por una vía expresa. Y luego más adelante, porque este anillo vial tiene un horizonte de más o menos 30 años. De aquí a 30 años, teniendo el anillo vial, también va a entrar en fase de saturación. Necesitamos un tercer anillo, que es la que está en azul o en celeste, que es la famosa periurbana. Y en esta periurbana sí vamos a tener que tener lo que llamamos los puertos secos, para que los vehículos de carga lleguen a estas zonas, hagan el cambio modal y de ahí se movilizan en ferrocarril hacia el punto de exportación, que es el puerto del Callao. Entonces acá tenemos más o menos la visión integral de cómo sería el transporte urbano y de mercancías en la ciudad. Igualmente sabemos que toda la carga que viene en contenedores debería llegar al puerto, no en camiones, debería llegar en ferrocarril. Tenemos la conexión del ferrocarril central que no llega al puerto. Tenemos un sistema ferroviario que trae más o menos 3 millones de cargas al año de mineral, pero que no llega al muelle. Y eso no tiene sentido, porque el ferrocarril tiene vocación que está ligado a los puertos. Y si no hay esa conexión ferroviaria, estamos generando externalidades negativas, como lo que sucede en el Callao. Tenemos camiones circundando el puerto, moviendo contenedores. Tenemos terminales extraportuarios repartidos por toda la gambeta, que genera un sobrecosto más a la economía. Y esto porque no hay un ordenamiento de todo el movimiento de mercancías en el país. Lo que estamos trabajando ahora es que el ferrocarril que viene por el lado, está pintado en rojo, llegue principalmente al muelle norte, que es una concesión, ¿no?, que lo tiene APM Terminals, y que el ferrocarril no llega al punto 1, que está señalado ahí en amarillo, llega a Impala. Impala es un operador logístico que es una concesión de éxito, porque Impala lo que hace es movilizar minerales y lo mueve hacia el puerto en una faja transportadora. Ahorita Impala moviliza 4 millones de minerales al año, y eso, si lo reflejamos en vehículos, en camiones, más o menos estamos hablando de que le ha restado a la congestión más o menos entre 1.200 y 1.500 camiones diarios que se mueven en la ciudad. Esta concesión de éxito, que es Impala, ha permitido retirar de la zona urbana más de 1.000 camiones diarios, porque todo lo mueve en una faja transportadora, reduciendo el impacto ambiental, reduciendo los tiempos de viaje,
reduciendo los costos que se genera, digamos, al exportador. Entonces, ese es un caso de éxito y lo que pretendemos es que ahora, si bien es cierto, todo el movimiento de contenedores se mueven en camiones, lo que pretendemos es que migren hacia un modo ferroviario y por lo cual necesitamos que el ferrocarril conecte y tenga acceso hacia los muelles de exportación. En eso estamos trabajando el Ministerio en estos últimos años. Sigamos. Bueno, es lo que se pretende. En el lado celeste, hasta ahí llega el ferrocarril. El lado que está en azul es la parte que existe, pero que no se usa. O sea, el ferrocarril sí llegaba al puerto en un momento, pero se ha ido perdiendo. La parte azul todavía existe, la línea férrea. Y lo que pretendemos es extenderla, la parte amarilla, para llevarlo con acceso al muelle norte, que es el principal puerto, el principal muelle, ¿no?, de la concesión de APM Terminals. Sigamos. Ahora tenemos un gran problema, digamos, en el país, que es la carretera central, ¿no? Y esto obedece a que, si miramos cuál es el movimiento de mercancías, como le expliqué, en todo el país movemos entre 80 y 90 millones de toneladas al año de mercancías. Y principalmente la Panamericana Norte mueve más o menos 35 millones al año de toneladas. La Panamericana Sur mueve 25 y por la carretera central se movilizan 20 millones de toneladas al año de mercancías. Ya, ¿y cómo se mueven esas 20 millones al año? ¿Cómo se mueven? ¿En qué modo de transporte? Se mueven principalmente en camiones, por la carretera central. Tenemos una carretera central, que es una carretera de una calzada, como lo conocemos todos, que solamente permite máximo 4.000 vehículos diarios. Sin embargo, actualmente moviliza cerca de 8.000 vehículos diarios. Conclusión, la carretera está congestionada. Y es verdad, está colapsada. Y obviamente tendríamos que haber construido una segunda calzada, pero como realmente es un reto de ingeniería y es mucha inversión poder ampliar la carretera central por toda la geología que tenemos en los Andes, esto debería ir por otro modo. Si analizamos la carretera central, tenemos dos formas de movilizar: por camiones y tenemos el ferrocarril. ¿Cuánto se mueve de estos 20 millones? ¿Cuánto se mueve por carretera? Se mueven 15 millones al año en camiones. ¿Cuánto se mueve en ferrocarril? Solamente 5 millones, un poco menos, 3,5. Y si nos preguntamos cuál es la capacidad que tiene la carretera central de movilizar con buenos niveles de servicio, con toda la holgura para poder llevarlos en un tiempo adecuado y con costos operativos, razonables, son 5 millones, pero mueve 10, ¿no?, con una carretera colapsada. El ferrocarril tiene capacidad de mover hasta 30 millones al año de toneladas, pero solo mueve 3,5. Entonces tenemos ahí algo que no está funcionando bien. Tenemos una infraestructura vial que tiene limitaciones, lo entendemos, pero que tiene capacidad de mover más de 20, 25 millones al año y solo mueve 3,5. Tenemos una carretera central que tiene capacidad máxima de 5 millones, pero mueve 10. Entonces hay un problema ahí que tenemos que resolver. Sigamos. Lo que lo comenté, la carretera central, una carretera colapsada. Obviamente tenemos el gran desnivel, ¿no? Desde 0 metros sobre el nivel del mar, llegamos en 90 kilómetros, llegamos a 4.800 de Esticlio, ¿no?, en apenas menos de 100 kilómetros. Tenemos que gran parte del tráfico son camiones, más del 60% de lo que se mueve en la carretera son camiones de 6 ejes, ¿no?, y tenemos limitación geométrica en la vía. Entonces toda esta problemática genera que la carretera central esté congestionada y con problemas de servicio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hay un plan de reacción, de respuesta inmediata a la problemática de la carretera central. No es la solución total ni ideal, pero lo que se está haciendo es trabajando en varios frentes. Principalmente si sabemos que la carretera central mueven
8.000 vehículos al día. Los puntos de colapso están precisamente en la parte de acceso a Lima. Tenemos la parte de Chosica, Santa Eulalia, donde si sumamos el tráfico de carga, que son los 8.000, más el tráfico local que se mueve, está bordeando los 15.000 vehículos diarios. Lo primero que se ha planteado es, entre el puente Los Ángeles y el puente Ricardo Palma, hubiera sido ideal tener una vía alterna, un par vial, pero toda esa zona está consolidada, está consolidada urbanísticamente. Lo que se ha determinado es tener un túnel de aproximadamente 9 kilómetros que conecte entre el puente de Los Ángeles hasta Ricardo Palma, ¿no? Donde te pueda reducir los tiempos de viaje entre ese sector que es un cuello de botella en la ciudad. El otro tramo es entre Ricardo Palma yendo hacia La Oroya, construir 3 pares viales, ¿no? De tal manera de un poco aligerar el tema de la congestión entre Ricardo Palma y San Mateo. Luego tenemos la parte llegando a La Oroya, la parte superior, es evitar que todo el flujo pase por La Oroya y tenga que pasar por Ticlio, que es el punto más alto del país. Y es hacer estas variantes de Río Blanco, Huari, en la cual toda la carga que viene desde Huancayo, desde Huancavelica, no tenga que ingresar a La Oroya y tampoco pasar por Ticlio, sino que va por esta variante y caería de frente a Río Blanco. Y de ahí bajaría hacia la capital. Igualmente, todo el flujo que viene desde Huánuco, Cerrepasco, Ucayali, no tenga que ir nuevamente a La Oroya, sino que pase por la parte superior, que es la vía de evitamiento de La Oroya, y rápidamente no tenga que pasar por Ticlio. Todo esto también aporta en cierta manera en resolver el tema de congestión de la carretera central. Sumado al proyecto ferroviario, que nosotros entendemos que el modo ideal para mover mercancías es el modo ferroviario, pero mientras tanto estamos haciendo el túnel trasandino, por cuanto el sistema actual también ferroviario tiene limitaciones. Como tiene demasiado zigzag para poder cruzar la cordillera, esto le quita eficiencia al sistema. Si logramos eliminar los zigzag, le vamos a generar un gran impulso. Reducimos los tiempos de 12 a 6 horas de ir de Lima a Huancayo, reducimos de 4 horas a hora y media desde Lima a La Oroya, eliminando esos 9 zigzag que tiene el ferrocarril, digamos. Rápidamente voy explicando el túnel trasandino, que es un proyecto ferroviario. Bueno, es un túnel que va en realidad es un túnel, pero en realidad es un proyecto más logístico, porque está integrado además del túnel, ver toda la logística de transportes, con la construcción de puertos secos, los antepuertos, y sobre todo va a permitir que los camiones puedan optar por montar sobre la infraestructura ferroviaria. O sea, el camión va a poder montar sobre la infraestructura ferroviaria y trasladarse hacia la puerta de entrada aquí en Corcona, al ingreso de la ciudad de Lima. Eso también es un mecanismo en el cual podamos tener la opción de que si hay un transporte de mercancías en camiones, también tenga la opción de montar sobre la infraestructura ferroviaria y poder bajar por el modo ferroviario hacia la zona de ingreso a la capital. Y como lo dije, si logramos bancar este proyecto que está en el orden de los 1.200 millones de dólares, vamos a poder eliminar estos 9 zigzag y reducir los tiempos de viaje. Ahora, si uno se quiere ir en ferrocarril de Lima a Huancayo, toma 12 horas. Si uno va en bus, tomará 6, 7 horas. Claro, entonces, si uno se quiere movilizar, opta por el modo del transporte interprovincial, porque en ferrocarril nos toma 12, 13 horas. Con el proyecto bajaría de 12 horas a 6, o sea, sería competitivo con el modo interprovincial. Igual, desde Lima a La Oroya bajaría de 4, casi 5 horas a 1 hora y media. Trasladarse de Lima hacia La Oroya. Bien, sobre el fenómeno del Niño, el que habla, yo estuve encargado de Provías Nacional, justamente en la temporada del fenómeno del Niño, de estos 3 meses, y lo primero que nos llamó la atención es que el fenómeno del Niño costero tuvo una particularidad.
lo veo el fenómeno del Niño del lado derecho. Lo primero que mostramos y lo que evidenciamos es que este fenómeno del Niño prácticamente activó todas las cuencas del lado norte del país, desde Lima hacia Piura y hacia Tumbes. Si lo comparamos con lo que sucedió en los fenómenos del Niño del 83 y del 98, estos fenómenos fueron muy localizados en la zona norte. Si sumamos la lluvia acumulada de esos 3 meses, enero, febrero y marzo, la lluvia acumulada en toda la franja norte que se activó por el fenómeno del Niño costero prácticamente duplicó lo que pasó en los fenómenos anteriores. O sea, este fenómeno fue un fenómeno bien fuerte y complejo porque activaron todas las cuencas del lado norte. Es un fenómeno bastante inusual en el país, digamos. Y si hablamos cómo afectó la red vial, esta es la parte norte, Piura. La que está en rojo es la acumulación de agua y la formación de la Niña. Esta laguna que se forma cuando vienen los periodos de lluvias torrenciales y persistentes, se genera se va creando la laguna. ¿Y esto por qué? Porque el río Piura, que en periodos como sucedió en este primer trimestre, llegó a superar los 3.000 metros cúbicos diarios de caudal, no desemboca en el mar. Entiendo que hace muchos años el río Piura era un tributario del río Chira, y el río Chira sí desemboca en el mar, pero por efectos geológicos se desconectó, y el río Piura desemboca en un desierto. Entonces, cuando es un año regular, el desierto absorbe todo el caudal del río Piura, pero cuando viene una lluvia extraordinaria, se comienza a formar la laguna por saturación. Y esa laguna, sumado al río La Leche, que es por la parte de Lambayeque, crea esta gran laguna que está en rojo, que es el fenómeno La Niña. Y este fenómeno La Niña, ¿no?, absorbe la carretera vial, porque la Panamericana está prácticamente por la parte central de esta gran laguna que se forma. Y ahí lo que genera es la interrupción y el colapso en varios tramos de la Panamericana Norte. Digamos. Esta situación de emergencia generó que el Estado active, ¿no? Aquí mostramos en anaranjado toda la zona afectada en el país. Lo que está en azul o en celeste son los tramos afectados por el fenómeno del Niño, y se generaron como respuesta todos estos mecanismos de emergencia que son decretos supremos declarando en emergencia todas estas localidades del país, de la parte norte del país. Digamos. La red vial nacional que fue afectada ha sumado más o menos un poco menos de 3.000 kilómetros en diferentes tramos. La inversión para poder reconstruir, rehabilitar esta infraestructura está en el orden de los 4.000 millones de soles estimados. Principalmente en Piura, Ancash y Lima, que son los 3 departamentos que fueron, digamos, podríamos decir, los que fueron más afectados por el fenómeno del Niño costero. Digamos. El Ministerio de Transportes, a través de Provía Nacional, contaba en ese entonces, contamos todavía, con un pool de maquinarias de más o menos 200 vehículos, máquinas pesadas, entre retroexcavadoras, motoniveladoras, cargadores frontales. Tenemos, y son nuevas, son maquinarias compradas en el 2015, más o menos 200 equipos que los pusimos rápidamente para poder cerrar y para poder restituir la transitabilidad del país. Pero cuando se agudizó el tema del fenómeno del Niño y se activaron, como lo dije, todas las cuencas del lado norte, afectando Piura, Lambayeque, Ancash, Trujillo, ¿no?, que es La Libertad, y Lima, tuvimos que pedir el apoyo del sector privado. Y el sector privado, conjuntamente con el sector público, podemos totalizar más o menos entre 700 a 800 maquinarias diarias que estuvieron trabajando durante el fenómeno del Niño. El sector privado nos apoyó con más de 500 maquinarias. Este es un ejemplo, digamos, de cómo el sector público y privado se colegian para poder enfrentar un fenómeno del Niño. Y esto nos permitió que en 45 días tengamos toda la red
restituida, al menos a nivel de transitabilidad en el país. Bueno, sabemos que hay un plan de reconstrucción, ¿no? Hay una autoridad creada para la reconstrucción con cambios. Nuestra propuesta como sector es que aprovechemos esta fase de reconstrucción para para tener infraestructuras más seguras y eficientes. Cuando hablo de más seguras y eficientes es poder dotar de mecanismos que nos permitan tener tecnología en las carreteras, que nos permitan hacer gestión de flota, gestión de tráfico, poder aprovechar esta coyuntura para poder inteligencia a las vías y de tal manera poder tener estos dispositivos de control, ¿no? Que nos permitan hacer una mejor gestión a las vías nacionales, poner los sistemas inteligentes de transportes en las vías. Esa es nuestra propuesta. Eso sería para nosotros el fenómeno del cambio, digamos. Y esto lo digo ¿por qué? Porque si bien es cierto, tenemos un plan aprobado, un plan de reconstrucción que tiene un portafolio de proyectos ya priorizado y tiene un componente de fortalecimiento, ¿no? Ya aprobado por la autoridad. Por la parte de transporte tenemos todo el despliegue de la parte de comunicaciones. Hemos hecho en los últimos años todo el despliegue de la red dorsal de fibra óptica. Tenemos 13.000 kilómetros de red dorsal que conecta las 188 capitales de provincias y estamos abocados en conectar con algo de 30.000 kilómetros más para conectar todas las capitales de distrito, que son más o menos 1.500 distritos. Este despliegue de la fibra óptica lo que va a permitir es que el país esté conectado. Tenemos internet de alta velocidad, podemos llevar información que es base de datos de alta velocidad. Y esto también nos permite poder dotar a las infraestructuras, sobre todo a las carreteras, dado que tenemos la fibra óptica desplegada, poder llevar información en tiempo real y poder medir, ¿no?, lo que pasa en las carreteras en tiempo real. Y esto nos permite justamente es dotar y poner estos dispositivos de sistemas inteligentes de transportes para poder hacer gestión de tráfico, gestión de flota, hacer trazabilidad a la carga, poder saber en qué momento está tu camión, poder tener pesaje dinámico, poder tener lectura de placa, poder tener control de velocidades. Toda esta tecnología se puede lograr porque tenemos la red dorsal y queremos justamente aprovechar el fenómeno del evento que hemos tenido, el fenómeno del Niño, para poder hacer una reconstrucción con cambio, pero con cambio poniendo estos dispositivos de control en las vías, al menos en algunos tramos importantes que es la red, que es la Panamericana, digamos. Quisiera terminar mostrando algunos ejemplos de respuesta que hemos tenido durante el fenómeno del Niño como transportes. La capital también fue afectada. El río Rima se desbordó. El río Guaycoloro también se desbordó. Afectó. La Ramiro Prialé colapsó un tramo de un puente, ¿no?, de la Ramiro Prialé, justamente en donde está el Guaycoloro. Y una oportunidad que tuvo el ministerio es que teníamos un stock de puentes modulares. Teníamos en ese entonces más de 200 puentes modulares en stock para poder atender cualquier emergencia. Y esto nos sirvió para poder, cuando las carreteras se interrumpen, como el colapso del puente Guaycoloro, se cortó la Ramiro Prialé. Y obviamente, si dejábamos que la municipalidad desarrolle un proyecto, ¿no?, elaborar el estudio para diseñar el nuevo puente definitivo, pasar por el invierte, elaborar el expediente técnico, convocar las consultorías, nos iban a pasar 2 o 3 años. Necesitamos restablecer, y el mecanismo de respuesta es colocando un puente modular como el que se ha colocado actualmente, y esto permite nuevamente restablecer todo el flujo, ¿no?, vehicular y de mercancías en la ciudad. Igualmente en la parte de Chimbote colapsó un puente, en realidad fue una alcantarilla. Lo que teníamos acá era una alcantarilla. Y con el fenómeno del Niño esta quebrada se activó y formó un río. Y se cortó la Panamericana. Igual, se instaló un puente modular de 53 metros que permitió rápidamente poder restablecer, ¿no?, el flujo de tránsito en la ciudad. Igual en Piura colapsó un puente de concreto en Quebrada Honda y también no tuvimos tiempo para poder demoler el puente porque colapsó uno de los apoyos.
lo que se hizo es montar un puente por encima del puente, o sea, debajo del puente modular está el puente antiguo, de concreto, todavía ahí persistente, pero al menos ya pudimos rápidamente restablecer el tráfico. Y este proyecto, que es un proyecto emblemático, es un caso de éxito en el país, que es el puente Virú, porque el puente Virú colapsó, esta es la zona de Trujillo, colapsó, primeramente colapsó un tramo y luego colapsó el segundo tramo, finalmente colapsó todo el puente. Cuando quisimos colocar un puente modular de una vía, lo que comenzamos a documentarnos pidiendo los planos de constructivos de este puente antiguo y entendíamos que tenían cimentación profunda, pilotes. Sin embargo, toda su cimentación era superficial, por eso colapsó. Por su excavación colapsó los apoyos de los pilares centrales. Y como habían evidenciado que esta era la Panamericana y perdíamos más de 10 millones de dólares diarios por cada día que teníamos cerrado y colapsado la Panamericana, teníamos que tener una respuesta rápida. Pero la luz que teníamos que cubrir pasaban los 130 metros de luz. Y ahí donde tuvimos una respuesta tanto del sector estatal como el sector privado y la academia en poder desarrollar rápidamente un diseño. O sea, decidimos que la cimentación que íbamos a construir era una cimentación definitiva, con pilotes. Pilotes, o sea, cimentación profunda, con pilotajes de 20 a 30 metros de profundidad. Luego construir nuevamente los estribos y nuevamente lanzar una estructura de 130 metros y lanzarlo de un solo tiro. Y para eso tuvimos que traernos a los diseñadores, ¿no?, que nos habían suministrado las estructuras metálicas para hacer el refuerzo de la estructura, para poder tener 130 metros con un apoyo central, con dos apoyos centrales. Digamos. Yo voy a terminar. Yo creo que vimos toda la fase constructiva del puente Virú. Lo hemos hecho un registro fílmico por un tema, porque este proyecto va a ser auditado y va a ser, digamos, revisado por los órganos de control. Hemos hecho un registro fílmico que lo he acopiado en 2 minutos. Con esto termino. Yo creo que con esto van a poder ver todo lo que pasó en el puente Virú. Gracias. Audio Jungle.
solo para terminar, la instalación de este puente Virú nos tomó entre el diseño, el diseño de la subestructura, ¿no? De la cimentación con pilotes. Cada pilar central tenían 14 pilotes de concreto de 40 por 40 que han sido hincados, como lo han visto, y tienen una profundidad entre 17 y 20 metros de profundidad. Son 14 por cada pilar central, son 2 pilares centrales, y además hicimos los nuevos estribos. Hicimos nuevos estribos más o menos 15 metros más atrás del estribo colapsado, también con pilotajes de 15 metros, que eran 8 pilotes por cada estribo de 15 metros, también de 40 por 40 de concreto. Y entre el diseño, la instalación y el refuerzo de la superestructura, que es el puente modular, que lo tuvimos que trasladar desde Lima, ¿no? Y como estaba colapsado la Panamericana, lo tuvimos que trasladar por el modo cabotaje, o sea, por la vía marítima. Igualmente, las piloteadoras también fueron trasladadas de forma similar. Tuvimos que seleccionar también al contratista que estuviera en capacidad de poder tener toda la logística para poder, digamos, montar toda la maquinaria para poder trabajar 24 horas en 3 turnos. Y nos tomó 21 días exactamente el poder entre poner los pilotajes, construir los apoyos, que son los cabezales, las vías cabezales, poder montar la infraestructura y lanzarla y ponerla en servicio 21 días. 21 días que es, yo diría, un tiempo récord, ¿no? Para poder, digamos, restablecer un colapso de una infraestructura como es el puente Virú, ¿no? Gracias. Agradecemos al ingeniero Carlos Lozada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien desea hacer una pregunta al ingeniero Carlos Lozada? Buenos días, mi nombre es Óscar Valdivia Unicom, Unión de Concretera, muy interesante, ingeniero. Sí, una pregunta. Respecto a la línea 3 y línea 4, he visto en unas declaraciones hace poco que se está volviendo a hacer los estudios de demanda. Sí, es verdad. El proyecto, el modelo de gestión es una iniciativa estatal. Es una concesión que ha sido encargada a Proinversión. Proinversión ha contratado a un asesor integral, que es el que le elabora los estudios de preinversión, más se encarga de hacer la estructuración financiera y luego acompañar en todo el proceso de promoción. La línea 3 y 4 se han diseñado en función a un plan maestro que se elaboró con el apoyo del YAICA en el 2004, que es el Plan Maestro del Transporte Urbano. Como consecuencia de este plan maestro surgieron estas 6 líneas de metro y fue actualizado en el 2012 por el YAICA, porque en el 2004 el esquema propuesto para el transporte urbano era a través de corredores segregados tipo metropolitano, pero como lo mencioné, como la economía creció rápidamente en el país, muy por encima de lo que se había esperado, tuvimos que actualizarlo en el 2012. Y como el país éramos un país que teníamos mayor capacidad, espaldas financieras, ya la solución del transporte masivo en la ciudad cambió de un modo segregado tipo, que es el BRT, que es el tipo metropolitano, a un modo de metro. Ahí se diseñaron las 6 líneas de metro, que son las que todos conocemos. Sin embargo, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, digamos, ante las evidencias, entiendo, de que estos proyectos de la línea 2 ha generado un sobrecosto importante al país, teniendo en cuenta que también mucho se discutió si ameritaba que toda la línea fuera subterránea, ¿por qué no se optó por un esquema mixto, ¿no? De tener tramos en viaducto y tramos digamos, en profundidad, o sea, tipo en túneles? Se ha cuestionado mucho el plan maestro del transporte urbano que fue desarrollado y por el apoyo del YAICA, y lo que han decidido es revisar o actualizar o reformular este plan maestro de la ciudad
a efectos de obtener un sistema más eficiente, ¿no? De tal manera de que podamos tener de repente proyectos de menor envergadura, pero que sean más funcionales a la ciudad. Porque mucho se cuestiona las líneas en el país. Cada línea supera los 5.000 millones de dólares. La línea 3 estaba casi bordeando los 7.000 millones de dólares. Y íbamos a movilizar aproximadamente 1 millón de pasajeros día. Claro, es un proyecto yo llamaría un megaproyecto, ¿no? Y eso es lo que se cuestiona, de por qué tenemos líneas tan grandes, ¿no? Porque cubren más de 35 kilómetros, con mucha inversión, ¿no? Que es complejo, digamos, desarrollarla, cuando podíamos tener líneas más cortas, más funcionales y de menor inversión. Eso es lo que se está cuestionando, y por eso es que han decidido no suspender, sino hacer un alto en el tema de la formulación de los estudios de la línea 3 y 4, a efecto de poder hacer una auditoría, llamémoslos así, al plan maestro que fue elaborado por el JICA y actualizado en el 2012. Esa es la situación a la fecha. Muy bien, ¿tienen alguna consulta adicional para el ingeniero Lozada? Muy bien, hay una pregunta más. Ingeniero Carlos Lozada, felicitaciones por la exposición. Sí, bueno, la reconstrucción por emergencia, efectivamente, estamos comprendiendo de que ha sido pues, atendida inmediatamente. Lo que significa la reconstrucción por cambio, que empieza ya el próximo año, creo yo, usted ha hablado acerca de el cambio, por ejemplo, en los instrumentos electrónicos que se van a utilizar en las carreteras, ¿no? Pero lo que es más importante, y creo que es lo que preocupa, es el cambio en la tecnología para la reconstrucción de las vías. Estamos acostumbrados a hacer las vías pues con una distribución estructural del siglo pasado, ¿no? Base granular, subbase granular. Esto cambia. Estamos acostumbrados a hacer mezclas asfálticas pues de hace más de 50 años, ¿no? El MAC 2, la cuarta B, ¿no? Esto va a cambiar, se va a usar tecnologías modernas como por ejemplo el uso de los polímeros, el uso de las fibras dentro de las mezclas, de repente los micropavimentos, ¿no? Existen bastantes técnicas que eso sí amerita pues de que el eslogan que se llama reconstrucción con cambio, ¿no? Se vea, sobre todo reusar lo que ya tenemos, ¿no? Existen muchos sistemas constructivos en los cuales reusamos las mezclas asfálticas existentes, ¿no? Que ya están deterioradas. Entonces existen pues estos sistemas que creo yo es conveniente pues mencionarlo si realmente vamos a hacer una reconstrucción con cambio. Ya, gracias por la consulta. A ver, tenemos una autoridad creada para poder gestionar todo este proceso de la reconstrucción con cambios. Nosotros también entendemos que este concepto de cambios tiene que venir con una especie de innovación tecnológica, ya sea en la fase constructiva, como el procedimiento constructivo, o también dotándole de todos los sistemas inteligentes que mostré en mi presentación. Sin embargo, la autoridad tiene 3 años para poder cerrar, digamos, este encargo. Estamos hablando de 21.000 millones de soles que están orientados a la reconstrucción en todos los sectores. Solamente en el sector transporte son más o menos 7.000 millones de soles para 3 años. Y hasta la fecha, si bien es cierto hay un plan, y el plan tiene un componente de fortalecimiento, nosotros entendemos que ese componente de fortalecimiento es justamente para crear, digamos, poder hacer investigación.
a la reconstrucción, ¿no? Haya una transferencia de conocimiento, un know-how, que se vengan con las tecnologías nuevas, con nuevos procedimientos constructivos. Yo creo que ahí debería estar abocado digamos, esta oportunidad que podemos, digamos, nosotros poder ir ganando experiencia con nuevas tecnologías. Sin embargo, el porcentaje de ese componente de fortalecimiento es pequeño. Lo vemos muy pequeño para nosotros, para nuestro entender, porque debería ese componente ser, digamos, más relevante en función a todo el proceso de reconstrucción. Y algo que juega en contra a lo que tú has mencionado es que si tienen 3 años para hacer la reconstrucción, lo que van a tratar las autoridades que tienen este encargo es poder lograr esa meta en 3 años. Y obviamente eso juega en contra de tener un proyecto en el cual tú le puedas incorporar tecnología, le puedes incorporar, digamos, nuevas tecnologías constructivas o de gestión, que lo mencioné, de lo que es gestión del tráfico de la flota. Solamente cuando hemos podido evidenciar de que todos los proyectos van a pasar por el sistema de inversión que es el INVIERTE, ya te está restando prácticamente gran parte estamos hablando de 6 meses, 5 meses que te va a restar, porque vamos a tener que pasar por el filtro del INVIERTE. Luego vas a tener que formular los expedientes, que también es un proceso y un tiempo que va a tomar, que va a ir sumando en contra. Y luego viene toda la fase de convocatoria, adjudicación, y luego viene la fase constructiva. 3 años para mí es un tiempo muy corto, que juega en contra con los que están a cargo de la autoridad para poder, digamos, con tranquilidad ir metiendo todos estos temas nuevos que nos permitan como país también ir creciendo en el tema técnico y tecnológico. Nosotros lo hemos comentado a la autoridad, ¿no? Hemos tratado de que la autoridad pueda tener, digamos, una especie de un fast track para pasar rápidamente a una fase de inversión, ¿no? Y poder, sobre todo, gastar todos los recursos que han sido asignados a la reconstrucción. Le hemos planteado de que queremos tener estos tramos piloto para poder tener y poder aplicar todas estas tecnologías, ¿no? Y crear institutos de investigación alrededor de estos proyectos como parte de ese componente de fortalecimiento. Esa propuesta se la hemos alcanzado a la autoridad. No sabemos cuál es la decisión que pueda tomar. Entiendo que ellos tienen sus prioridades, hay mucha presión social, sobre todo en la parte norte, de que ya empiecen las obras. Y por eso yo decía que este corto tiempo que tiene la autoridad para poder cerrar este encargo va a jugar en contra de poder aprovechar esta coyuntura para poder hacer investigación y poder, digamos, crear un poco, ganar el know-how, ¿no? Y poder ir aplicando estas nuevas tecnologías que podríamos aprovechar en esta coyuntura.